Karen nos va a hacer una presentación más extensa sobre citación, APA e Icontec, pero hoy vamos a hacer unas presentaciones un poco más pequeñas que son las de queísmo y dequeísmo y la de gerundio. Vamos a empezar con la presentación de queísmo y dequeísmo y ya más tarde cuadramos por interno, Karen, y miramos si al final o al iniciar después de la pausa hacemos la otra presentación, la de gerundio. Bien, entonces le doy la palabra a Karen. Karen, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Karen. Buenas Hola, tardes. Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues, primero espero que se encuentren muy Hola, bien Karen. en medio de toda esta situación. Y bueno, como dijo el profe, entonces lo primero que vamos a ver, profe, qué pena, ¿de cuánto tiempo disponemos? Dispones de... Bueno, ¿cuánto tienes pensado? Yo pensaba que fueran unos 20 minutos, 3 horas. pero tenemos que avanzar en el resto. Bueno, entonces, vamos a empezar, vamos a ver de queísmo y pues vamos a y gerundio. Entonces, rápidamente, eh, Igual, Karen, igual es normal que salgan muchas preguntas sobre esto, entonces tampoco vamos a ser tan psicorrígidos. Digamos que pensemos 20 minutos la presentación, pero si hay preguntas se nos pueden ir otros 20 y bueno, no hay entonces, lío, no hay lío, listo. no, tampoco nos afanemos. Bueno, listo, bien. Entonces, en principio, cuando nos hablan de dequeísmo, el dequeísmo consiste en ese error común, en ese error en que a veces caemos todos, de que utilizamos la preposición de antes del subordinante que, ¿sí? E incluso a veces no sabemos por qué, digamos decimos como esto me suena raro, pero no sabemos o no tenemos las herramientas para saber si estamos incurriendo o no en dequeísmo o en queísmo y cómo evitar este error que es muy común. Entonces, básicamente es el uso incorrecto de la secuencia de que en algunas oraciones subordinadas, algo que pues gramaticalmente no está justificado, ¿sí? Eh, Antes de entrar, digamos, a explicarles cuándo hay un uso incorrecto y cuándo, pues, sí es correcto usar esta secuencia, hay que tener en cuenta que el sujeto de una oración nunca ha precedido de una preposición y que no utilizamos la secuencia de que cuando estamos ante una oración subordinada que está funcionando como complemento directo, ¿sí? Estas son cosas que toca tener presentes y también hay ciertas locuciones que, digamos, por regla, por un uso extendido, no llevan, no se escriben, no se usan con la secuencia de que. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos conectores yo no digo a medida de que, sino a medida que. Ya más vamos a ver más ejemplos más adelante. Entonces, voy a poner un cronómetro. Ay, no sé. Bien, entonces los primeros usos incorrectos o una manera de saber en qué momento estamos usando incorrectamente pues, esta secuencia es con algunos grupos de verbos. ¿Sí? Tenemos verbos de expresión, verbos de pensamiento, verbos de emoción, de percepción física, de mandato, de consejo o de prohibición. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, el primer grupo son los verbos de expresión y como pueden ver en el ejemplo, dice me dijo de qué y pues esto es incorrecto, yo tendría que decir me dijo qué. Ahí tienen algunos verbos de expresión, digamos, en algún punto esto a veces se trata un poquito de memorizar en qué verbos puedo o no puedo usar esto. En los verbos de pensamiento, pues tenemos pensar, creer, considerar, y de nuevo, cuando tengo un verbo de pensamiento y después tengo una oración subordinada, pues no es correcto utilizar la secuencia de que. Yo no digo opinaban de que, sino que opinaban que las elecciones estaban arregladas. Otro grupo de verbos con los que no se debe usar esta secuencia de que es con los verbos que me ayudan a expresar emoción o estado de ánimo, como temer, desear, lamentar, etc. Por ejemplo, sospecho de que vendrán es un uso incorrecto, lo correcto sería decir sospecho que vendrán.
Ahora bien, me gustaría hacer una aclaración y es que, digamos, en la comunicación oral es muy común que incurramos en estos errores, uno a veces no se da cuenta, pero en donde sí toca tener mucho cuidado es cuando en la comunicación escrita, en los correos electrónicos que enviamos, en las comunicaciones, en las cartas, etc. Y bueno, otro grupo de verbos es con aquellos verbos que me ayudan a expresar percepción física, como intuir, como oír, como comprender, como pueden observar en el ejemplo. Y finalmente con los verbos que expresan mandato o con los verbos que están, digamos, en esa modalidad. Yo ordenó que se saliera de la habitación y yo no digo ordenó de que se saliera de la habitación. Entonces, en este caso, con ninguno de estos verbos, con ninguno de estos grupos de verbos, utilizamos la secuencia de que. Bien, ahora, ¿en qué momento sí podemos usarlo o qué usos correctos sí hay de esta secuencia? Primero, cuando tenemos verbos en forma pronominal o con alguna forma reflexiva, como alegrarse, asegurarse, darse cuenta, olvidarse. Entonces, como se pueden dar cuenta en los ejemplos, tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos alégrate de que no sufrimos. Karen, discúlpame, te interrumpo un momentito. Claro. ¿Puedes devolverte a los anteriores? Bueno, ahí yo les decía que parte del enfoque de la lingüística científica es ser minimalista, ¿cierto? Entonces, esto que nos presenta Karen es la manera en que la gramática tradicional normalmente lo hace. Nos presenta un listado de casos en los que eso puede suceder. Y en este caso, un listado de casos en los que es probable que se cometa el error del que estamos hablando. El enfoque de la lingüística científica sería buscar una regla o dos reglas o tres reglas lo mínimo posible. Hay una regla con la que se puede comprobar si va el deque o no va el deque, o una prueba. Correcto. Entonces sería bueno de una vez mirarla. ¿Cuál es la Bueno, prueba? ¿La tienes más adelante? sí, aquí la tengo. Ah, bueno, entonces me estoy adelantando. Sí, bueno, pero Oye, ya, pero si quieres muéstrales la regla ok, y luego nos devolvemos, porque es bueno de una vez reconocer cuándo no va el deque. Pero más allá de que se pongan a tomar apuntes o a tener que consultar siempre esta presentación, lo ideal sería que que quedemos clarísimos listo. con la regla cómo funciona o la prueba que se puede hacer para identificar si va de que o no va de que. El otro asunto que hay que aclarar, lo que siempre me gusta aclarar en mis clases es una forma estándar de hablar el español y cualquier otra lengua. Y claro, lo que queremos aprender acá con esta presentación que nos está haciendo Karen es cuál es la forma estándar de hablar en español para mejorar la comunicación. Por eso Karen decía, pues oralmente eso puede suceder y seguramente cuando se hace de manera oral, dependiendo del contexto, puede no ser tan grave. Cuando se hace de manera escrita en comunicaciones formales, pues sí resulta bastante grave. Pero lo que no puede hacer uno es burlarse de las personas que lo dicen. Uno debe ser, primero, humilde con lo que sabe y segundo, no discriminar a los otros por su forma de hablar. Que es un mensaje que nosotros los lingüistas, los filólogos, los que hacemos ciencias del lenguaje, tenemos que enviarle siempre a la gente. Esto no es para que se estén burlando, uy, dijo de que, dijo pienso de que, uy, tan bruto. Es para que por favor nos sensibilicemos al respecto y entendamos cómo se hace de manera estándar, cómo se hace de manera que quede mejor presentado, que quede más elegante si se quiere, pero sin burlarse del que no lo hace, ¿no? Digamos que aquí nos interesa ese proceso de aprendizaje, insisto, pero sin caer en discriminaciones, en egos y en cosas de esa naturaleza. Sí, Listo, Karen, dale. eso es muy importante y de hecho, o sea, así uno no lo crea, a veces hay cambios que se incorporan en el español de algo que nosotros pensábamos que era un error. Simplemente hay algo que empieza a usarse de manera extendida y pues tenemos que asimilarlo como algo que es, pues, que es parte de la lengua y parte de la manera en que nosotros nos expresamos. Bien, entonces como les venía diciendo, tenemos ese grupo de verbos, pero obviamente ya les voy a decir, digamos, dos maneras más sencillas en que uno puede saber si incurre o no en este error. El otro es con los verbos pronominales,
por ejemplo, en alégrate, en olvídate, en se enteró. Digamos, esta terminación que tiene alegrar, el te, eso es un verbo pronominal, lo mismo que en olvidar, o la forma se, que a veces precede, digamos, algunos verbos. Cuando tenemos eso, pues podemos usar de que. Con el verbo estar, por lo general se usa el de que. Y con algunos otros verbos que exigen esta preposición. Ahora bien, como les estaba diciendo el profe, digamos, hay dos maneras más sencillas que aprenderse todo esto para saber cuándo estamos incurriendo en dequeísmo y cuándo no. La primera es hacer una pregunta, ¿sí? Si en la pregunta que vamos a formular necesitamos la preposición de, seguramente en nuestra oración también necesitamos esa preposición. Acá yo tengo, pues, dos ejemplos. El primero, en concordancia con Vargas Callejas, pienso, la opción que sea, la educación ha sido un sistema instrumentalizado para la conveniencia de unos pocos que están en el poder. En este caso, si yo voy a plantear mi pregunta yo no pregunto de qué pienso, no es correcto y no se entendería la pregunta, sino que la pregunta que yo voy a plantear es ¿qué pienso? Yo pienso que la educación ha sido un sistema y bueno, el resto de la oración. En este caso, como estoy planteando mi pregunta sin la preposición de, quiere decir que esta oración va sin esa preposición, es decir, yo pienso que la educación. Entonces, primero, hacer la pregunta, ver si la pregunta tenemos que hacerla con esa preposición de, o sea, de qué, o si solo con el qué. ¿Qué pienso? Y bueno, la respuesta, si tenemos que usar o no esa preposición, esa es una manera, es muy sencillo realmente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que usarla? En el segundo ejemplo, dice, según lo dicho por el sociólogo, es importante darse cuenta. Entonces digo, darse cuenta qué o darse cuenta de qué. Entonces yo diría, no, darse cuenta de qué, la pregunta sería darse cuenta de qué, por lo tanto, en este caso tengo que usar de qué. ¿Darse cuenta de qué? ¿De qué? Para que se note más. Puede ser otra opción, como lo está haciendo el profe. No necesariamente armar toda la pregunta, pero sí poner, digamos, ese énfasis especial, entonces ahí uno se da cuenta si tengo que usar de o tengo que usar de. Y Uno otro puede tener las dos opciones, por ejemplo, decir, ¿qué se da cuenta o de qué se da cuenta? ¿Cuál de las dos suena más natural en español? ¿Qué se da cuenta ¿De qué? o de qué se da cuenta? Entonces, en ese ¿De caso, qué? ¿De qué se da cuenta? entonces hay que decir, en ese caso, eso nos permite identificar que la respuesta correcta es importante darse cuenta de que no siempre las condiciones geográficas explican esos fenómenos económicos. ¿De qué es importante darse cuenta? También podríamos hacerlo de esa manera. ¿Qué es importante darse cuenta o de qué es importante darse cuenta? ¿De qué? Bien. ¿Y la otra prueba, Karen? La otra prueba es sustituir, digamos, mi oración subordinada, o sea, lo que iría después del que, con un pronombre demostrativo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo acá un ejemplo que dice, a medida, etcétera, el clima mejore, podremos evacuar los hospitales y las escuelas. Entonces, si yo puedo sustituir, digamos, en este caso, esa frase nominal, se puede decir, a medida que eso mejore, podemos evaluar los hospitales y las escuelas. Entonces, si se dan cuenta, aquí puedo reemplazar eso con un pronombre demostrativo y la oración que me resulta me exige que tengo que usar solo que. Pues, a medida que eso mejore, podremos evacuar los hospitales y las escuelas. Entonces, esa, digamos, es otra manera de poder detectar si estamos incurriendo o no en dequeísmo. Pregunta, si esa frase dijera en la medida. Ahí sería en la medida en que. En Ahí la sería con medida. en la medida en que. Sería las dos preposiciones en. Además, si te das cuenta, ese conector o ese elemento, digamos, requiere de que llega en la medida que, no en la medida, sí, en la medida que. Hay conectores que me van a requerir, digamos, el uso de que, entonces ahí sí tendría que dejarlo, por ejemplo. Sí, es que hay conectores que ya son como fórmulas, ¿no?
Prácticamente que uno se Correcto. las aprende de memoria. Pero si quieres, entonces ya que tenemos claras las dos, bueno, me gustaría precisar algo más sobre la segunda regla. En general uno puede reemplazarlo por un demostrativo o incluso lo puede reemplazar por cualquier otra frase. ¿M? Pero que sea frase nominal, que sea que tenga un sustantivo. Recuerdan que ya vimos la diferencia entre oración y frase, ¿cierto? Entonces uno lo puede reemplazar por cualquier otra frase cuyo núcleo sea un sustantivo. Devolvámonos a los primeros ejemplos, Karen, ¿Cuál es, profe? los más arriba, los primeros. Y hagamos las mismas pruebas con estos ejemplos. Entonces uno dice, uno se pregunta, ¿será que tengo que decir me dijo de que no vendría o me dijo que no vendría? Ah, bueno, preguntémonos, ¿qué me dijo o de qué me dijo? ¿Cuál será la Ujú. respuesta allí? ¿O cuál será la pregunta correcta? ¿Qué me dijo? ¿Qué ¿Qué me me dijo? dijo? Entonces y con eso uno se da cuenta, ahí ya no tengo que utilizar de. Pensemos lo mismo, veremos otro más abajo. Vamos a la siguiente diapositiva, Karen. Con estos verbos, sospecho, pero no, pongámosle con comprendo. Comprendo de que tengas miedo, comprendo que tengas miedo. ¿Cómo será que se hace? Ah, bueno, entonces voy a hacer ya no la prueba de la pregunta, sino la prueba de reemplazar por una frase. Puede ser por un demostrativo, por ejemplo, comprendo eso. ¿Será que yo digo comprendo eso o comprendo de eso? ¿Cuál de las dos les suena? ¿Comprendo eso o comprendo de Comprendo eso? eso, comprendo. Comprendo Comprendo. eso. Y si acaso con el eso no me suena, podría reemplazar eso por otra frase. Por ejemplo, comprendo tu situación. ¿Comprendo tu situación o comprendo de tu situación? ¿Cuál les suena Tu mejor? situación. Tu situación. Comprendo tu situación, ¿cierto? Entonces ahí uno Comprendo dice, tu situación. bueno, no va el de que. La idea es que ustedes se queden con esas reglitas, con esas pruebas que les permitan determinar si sí o si no. De todas maneras, lo más normal es que esto... Situación. ¿Lorena qué? ¿Qué decías, Lorena? ¿Lorena? ¿O fue que se le abrió por accidente el micrófono? Bueno, estaba diciendo que aquí lo interesante es que normalmente la mayoría de personas que tienen un nivel de educación superior no tienen este problema. La mayoría de personas no tienen ese problema del dequeísmo. Y de hecho es un problema que tiende a ser arcaico, ya casi no se ve. Yo tengo la hipótesis de que eso sucedió más en los 80s, en los 90s, cuando los narcotraficantes y algunas otras personas que no tenían mucha educación figuraron mucho como en la farándula, pues, y para darse cierto prestigio utilizaban el DEC. Entonces después se burlaron tanto de ellos, empezaron a hacer una campaña como en contra del DEC, que pasó lo contrario. Realmente la mayoría de personas como ustedes sufren es de queísmo, no de, o sea, sufren de un fenómeno que se llamaría queísmo. O yo lo llamo de manera jocosa como una patología, una dequefobia. Le tienen un miedo incontrolable a utilizar la secuencia de que en las oraciones. Y hay casos en los que sí toca usarla, que serían los que están de ahí para abajo. Entonces miremoslos más despacio, Karen. Esto es Profe, disculpe, yo escuché alguna vez que la influencia del dequeísmo la trajeron, fueron los futbolistas argentinos, que bueno, ellos acostumbraban a hablar mucho con el, yo pienso de que el profe, que el partido salía, o sea, solían hablar así y eso como que influenció mucho. Pues eso fue lo que leí alguna vez. sí, no sé, puede haber diferentes hipótesis, ¿no? Pero no tenemos claro cómo fue que sucedió, pero sí los humoristas, por ejemplo, imitan a los futbolistas así, exactamente. ¿Mm? Habría que ver, pero bueno, entonces el punto central es que ustedes lo más seguro es que no sufran de dequeísmo, sino de dequefobia, realmente. Entonces ahora sí miremos estos muy despacio, porque estos son más difíciles de entender en la medida que es el problema que No, realmente tenemos. no sabía que tenía una enfermedad. Ya le descubrimos dos, Pedro, porque usted ya tiene puntofobia y dequefobia. De acuerdo. Bueno, Entonces, vamos a qué mismo. sí, ahora sí todas las completico, pero despacio. Bueno, sí, perdón. Eh,
Bueno, en el queísmo, como ya les decía el profe, sucede todo lo contrario. Se tiene que usar la secuencia de que, pero pues de nuevo como pensamos, dudamos mucho de que suena o no suena bien, pues la usamos a veces en muchas ocasiones y a veces pues, no se tendría por qué usar, no hay ninguna necesidad de usarla. Ahora, cuando hablamos de queísmo, no se trata simplemente de que hay ciertas estructuras en las que necesariamente tengo que usar de que, sino que también se usa o están involucradas otras preposiciones como a o como en. Ya vamos a ver. Entonces, si bien no hay, pues tal vez no hay una regla, lo primero es que con ciertos adjetivos que si usamos de que, ¿sí? De nuevo aquí pues podemos usar las preguntas que ya explicamos o podemos cambiar eso por un pronombre sustantivo, pero por ejemplo hay dos adjetivos con los que si usamos de que es convencido y condenado. Si quieres leer los ejemplos. Si es que estaba pasando un avión, qué pena. Ah, sí, por acá también. Entonces, tenemos este ejemplo. Estamos convencidos de que la tesis se sostiene siempre y cuando se consideran los límites teóricos mencionados. Entonces, por ejemplo, con convencido, necesariamente tenemos que usar la secuencia de que. O lo mismo con condenado o condenada. El marco legal de este país deja la economía agraria condenada a que. Pues, si se dan cuenta, acá tengo que usar la preposición a con que y arriba es de con que. Entonces, no necesariamente simplemente es solo, no se limita solo al de y al que, sino que también involucra esta otra preposición. Hay muchos más adjetivos, digamos, con los que necesariamente tenemos que usar de o tenemos que usar a, pero pues la lista es bastante amplia y pues digamos, o tenemos que consultar o tenemos, digamos, que acudir a otro tipo de recursos para saber qué es correcto y qué no es correcto. Yo no sé si el profe, digamos, en el caso de las que exigen la preposición a, conozca algún concepto. Bueno, pues primero con D sería lo mismo, ¿cierto? Estoy asombrado eso o estoy asombrado de eso. Quédate en la diapositiva que estabas, con asombrado, por ejemplo, ¿cierto? ¿Estoy asombrado de eso o asombrado de eso? ¿Cuál de los dos suena bien? Eso. Asombrado de eso. Entonces ya se sabe que se De eso. requiere. De Entonces eso. ya se sabe que tenemos que utilizar de que allí. Estoy asombrado de que hayan llegado tarde, por ejemplo. Ahí se requiere el DEC. Y lo mismo podemos hacer la prueba con otros de los adjetivos que están ahí. De nuevo, para no tener que aprendérselos, pues uno lo que se aprende es la prueba. Estoy seguro, por ejemplo, estoy seguro eso o estoy seguro de eso. ¿Cuál les suena bien a ustedes? De eso se requiere entonces el de. Estoy De eso. seguro de que hoy De hay eso. clase por la tarde. Ahí tenemos que utilizar el DEC. Con la preposición a, pues la prueba va a ser parecida. Por ejemplo, ¿soy aficionado eso o soy aficionado a eso? A eso. A eso. A eso. Y si le vamos a poner de aunque A soy eso. aficionado a que me lleven a pasear. No soy aficionado a que me lleven a pasear. Correcto. Por ejemplo, con relativo. ¿Es relativo eso o es relativo a eso? De nuevo, relativo a eso. Es decir, es relativo a que nuestros compromisos son relativos a que se levante la cuarentena. No son relativos que se levante la cuarentena. Este problema no es muy común en Colombia, creo yo, el de la preposición a con el que. Ese queísmo se da como en otras regiones. Seguramente con eso no vamos a tener muchos problemas. ¿Qué otros tienes de queísmo? Bueno, otro que tengo con queísmo es con los verbos intransitivos y con los verbos pronominales. No sé si ya vieron verbos intransitivos y transitivos.
No, pero lo podemos explicar rápidamente. Ya, de hecho, ayer hablamos de los complementos del verbo. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de los complementos de objeto directo y de objeto indirecto? ¿Sí recuerdan eso? Y de los circunstanciales, además. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. no todos los verbos nos obligan a tener complemento de objeto directo. Por ejemplo, el que trabajábamos ayer, enviar, sí. Uno dice, yo envié, y siempre le van a preguntar, ¿qué envió? Nos obliga al objeto directo. Y de una vez el indirecto también, ¿a quién se lo envió? Pero hay verbos que no obligan eso. Si yo digo, por ejemplo, yo troto, nadie le va a preguntar, ¿qué trota? Sería muy rara esa pregunta, ¿cierto? Nadie diría, ¿qué trota? No, imposible. Entonces, un verbo como trotar es un verbo intransitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no requiere objeto directo, incluso que ni siquiera puede tener objeto directo. Hay algunos verbos que tienen las dos posibilidades. Podríamos ver más adelante según vayamos conociendo algunos ejemplos y casos particulares. Pero en esencia se trata de eso. Verbos transitivos, los que obligan a tener objeto directo. Verbos intransitivos, los que no obligan a tener objeto directo. Bien, entonces ya teniendo, digamos, claridad sobre eso, entonces cuando tenemos un verbo intransitivo, sí usamos la preposición de que. ¿Sí? O sea, cuando tenemos que introducir, digamos, un complemento circunstancial del que sea, entonces utilizamos la preposición de que si están usando un verbo intransitivo. Otra manera es si tienen un verbo pronominal, es decir, por ejemplo, en el ejemplo dice, según lo dicho por el sociólogo, es importante darse cuenta de que darse tiene una forma pronominal, que es el se, la terminación de dar, y cuando tengo ese tipo de verbos, entonces puedo utilizar la partícula o la partícula de que en este tipo de verbos. Verbo pronominal es reflexivo. Darse, enterarse. Correcto. Ese tipo de verbos. Como, Yo no sé si tenías más arriba estos ejemplos, me pareció que estaban más arriba. Sube más. O sea, las primeras diapositivas. Como por ahí. acá, Esos mismos. Veamos esos ejemplos. Ese es el caso de estos. si se dan Ese es el cuenta, caso de estos. en estos Entonces, casos, ¿qué vas a decir? Listo, dale, adelante. bueno, en estos casos tenemos verbos pronominales con forma reflexiva como alegrarte, esa terminación, olvídate, date, o se enteró, ese reflexivo se, entonces aquí estamos hablando de verbos en forma pronominal o digamos oraciones que tienen estas partículas reflexivas, y en ese caso tenemos que usar, o la norma nos dice que tenemos que usar de. Bueno, fíjense en lo siguiente, aquí podemos hacer la prueba que veníamos haciendo. Me alegro de que sean felices. ¿Cómo comprobamos si ahí va de qué? ¿Me alegro eso o me alegro de eso? ¿Cuál les suena? De que Me alegro de alegro esto, de eso. me alegro de algo. Uh-huh. Si comprobamos que con el sustantivo se requiere el de, con la oración subordinada también se va a requerir el de. O con pregunta. O con la pregunta, ¿cómo sería, Karen? O sea, yo pregunto, ¿de qué me alegro o qué me alegro? Bueno, dependiendo obviamente de si alegrar de pronto está en pasado, pero supongamos que está en presente. ¿Qué me alegro o de qué me alegro? Claro que con ese verbo, perdón, uno puede decir me alegra. Ahí ya no estaría en forma pronominal, ya no sería reflexivo. Ahí ya sería, sí, complemento directo. O sea, ya sería, me alegra eso. Eso me alegra. De hecho, eso sería el sujeto. Sí. Eso me alegra. Ahí en ese caso, si yo digo me alegra, no me alegro, sino me alegra eso, entonces diría me alegra que sean felices. En ese caso no va con de que. ¿Sí notan la diferencia? Un poquito. Un poquito. Bueno, vamos varios ejemplos. Si quieren, analicemos todos estos primero así en forma pronominal. Ese es un mismo verbo, ¿verdad? Sino que se conjuga de dos maneras diferentes. Sí, lo que sucede, ya les cuento. Entonces, analicemos primero todos estos
y luego analicemos los mismos, pero conjugados de manera no pronominal. Decimos, alégrate, de nuevo, alégrate eso o alégrate de eso. Alégrate de eso, ¿cierto? Por ejemplo, alégrate, alégrate de la situación, alégrate la situación, no, de la situación. Lo mismo, olvídate, olvídate eso o olvídate de eso. Olvídate de eso. Date cuenta de algo o date cuenta algo. Sería date cuenta de algo. Y se enteró, por ejemplo, se enteró de la situación o se enteró la situación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se enteró? Se enteró de la Se situación. enteró de la situación, ¿cierto? Entonces, en esos casos ya comprobamos que se requiere el de. Y allí, como con las oraciones subordinadas, vamos a requerir efectivamente el de. ¿Qué sucede? Cuando no están en forma pronominal. Bueno, más bien, identifiquemos cuándo están en forma pronominal. ¿Cuál es la clave? Que tanto la persona del verbo como el clítico sean la misma. Me es un clítico ¿de qué persona? Yo. De yo, ¿cierto? De primera singular. Y alegro, ¿en qué persona se está conjugando? En primero singular. Alegro se está conjugando en primera singular. Entonces, eso nos comprueba que efectivamente está en forma pronominal o reflexiva. Tanto clítico como verbo están conjugados en primera persona singular. Pero en cambio, si yo digo, me alegra, ¿en qué estaría? Primera persona singular. Y alegra, ¿en qué estaría? Primera Alegra. persona. También. ¿En qué? Primera persona. ¿Alegra está en primera persona? ¿Yo alegra? Tercera persona, singular. En tercera persona, singular. a él le alegra. Él se alegra, sí. Tercera persona singular, ¿cierto? Eso alegra o él alegra, ¿cierto? Entonces, en ese caso, descubrimos que me y alegro no están me y alegra no están en la misma persona, de tal manera que ese no es un verbo en forma pronominal o reflexiva. Allí en ese caso no se requiere el de. Y ahí sí sería, me alegra que sean felices. ¿Cierto? ¿Se entienden? ¿Ya está más claro? Más o menos. ¿Silencio positivo o negativo? Profe, estaba pensando en una conocida canción donde, pues yo no sé si es una licencia poética o es un error. Esa salsa que dice, agúzate, que te están velando. O sea, no me suena agúzate de que te están... Pero ahí está en forma pronominal. Agúzate. Pero yo creo que ese que es como, no es complemento del verbo aguzar. Ah, ya entiendo, sí. O sea, iría es como una coma, ¿sí? Agúzate. Sí, algo así. Sí. No, entonces no. no. Sí, no cabe. Pero sí, lo que pasa es que una cosa es la escritura para los textos formales, académicos, administrativos, jurídicos, y otra cosa es la escritura de la literatura, sea cuento, novela, poesía, canción, lo que sea. Ahí la licencia es total, o sea, ahí el escritor dice lo que quiere y como quiere, ya es problema de él. No vamos a mezclar una cosa con la otra, ¿no? Sí, por ejemplo, Saramago usa solo comas a veces, y solo comas, y solo comas. Y uno puede ver el texto y decir, no, pero esto está mal escrito, pero pues ya es el estilo de esta persona. Pero de nuevo, eso aplica es para la literatura, para el arte. Correcto. No para los otros. No se puede utilizar esto como justificación para escribir un informe, una sentencia, un derecho de petición con solo comas y no marcarle puntos. Sí, eso ya es en otras esferas que se toman esas licencias.
Dice Caroline que Saramago sufre de puntofobia, sí, exactamente. Y también Márquez, García Márquez también tiene sus experimentos en los que también solo marcaba comas y no tenía párrafos, cosas de esa naturaleza. Pero bueno, bien, listo. Entonces ahí estamos claros. Si quieres, vamos más despacito con estas diapositivas, Karen. Bueno, Eso, listo. listo. Entonces esta nos quedó claro. ¿Seguros? Silencio positivo, me imagino. Ese silencio no me da mucha confianza. Bueno, asumamos que es positivo, aunque no creo. Siguiente diapositiva. Esa, pero ¿por qué la saltas tan rápido? Bueno, pues esto es como una tabla, digamos, que nos puede ayudar a guiarnos para saber, digamos, qué formas de pronombres reflexivos tenemos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el me lo guardo para mí, o también lo tenemos, digamos, como en el otro ejemplo, lo llevo conmigo. Podemos obtener el pronombre reflexivo te, o lo podemos tener, digamos, integrado con el verbo. Que en esos casos todos son clíticos. Pueden ir al principio o pueden ir al final. Bueno, esta Correcto. tablita la pueden consultar para identificar los diferentes clíticos y de esa manera ustedes saben cuándo va a estar en reflexivo y cuándo no. Daniels pregunta, no le entiendo la pregunta, Daniels, si puede hacerla oralmente mejor. Sí, es que creo que el me y el mi o sea, es lo mismo, ¿no? Y estamos No, hablando de la misma persona, me lo guardo para mí. sí, Entonces pero no es redundante. Porque pero si queda mejor lo llevo, bueno, no sé cómo cambiarlo, pero me parece que puede tener hablar de lo mismo en una misma frase. sí, uno puede decir me lo guardo para mí, lo llevo conmigo, pues uno podría decir que podrían cumplir la misma función, sí, de acuerdo. Pero esta de aquí arriba no es redundante, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Me es el clítico que cumple esa función allí de pronombre reflexivo y mi es el pronombre objeto, ambos de primera persona singular, sí, pero con significados y funciones totalmente diferentes, no, para nada son lo mismo. El único que se parecen son en esos rasgos, ¿no? Bueno, bien, entonces pueden consultar esa tablita. Este material, Karen nos lo comparte ahorita cuando termine su presentación. Lo ¿Sí? compartes por WhatsApp, Karen, y yo lo comparto al grupo. Listo, profe. Listo. Bien, vamos entonces despacio con las diapositivas. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Cuando no son reflexivos, no va esa preposición de. Aquí sí, fíjense los de abajo. Bueno, los ejemplos que saca. Me alegra que sean felices, eso alegra a mí. Yo creo que esta notica es mejor subirla a la otra diapositiva Listo. para que no nos confundamos. Listo, sigamos evaluando estas de acá con las pruebas. Esto es muy sencillo. ¿Estoy seguro que vendrá o estoy seguro de que vendrá? ¿Cómo sabemos si está bien? ¿Cuál es la prueba? ¿Quién nos ayuda? ¿Alguien de...? ¿De qué estoy seguro? Por ejemplo, ¿de qué estoy seguro? Uno no dice que estoy seguro, sino de qué estoy seguro. O estoy seguro estoy seguro de eso. O estoy seguro de eso, estoy seguro de eso, ¿cierto? Lo mismo sucede con los otros que están ahí. Estoy enterado de eso. ¿Cuál suena mejor? Estoy enterado de eso, ¿cierto? Está encantado de que la vida le dé sorpresas, lo mismo. ¿Está encantado de eso o está encantado Pero lo de que no eso? puede ser estoy seguro de que eso. Estoy seguro de que eso es cierto, por ejemplo. No, claro, estoy seguro de que eso no, porque el que es un subordinante y me va a pedir es verbo. Es correcto. Me pides el verbo. Entonces, si la prueba tiene que ser o solo con el eso, estoy seguro de eso, estoy seguro de eso, estamos probando si se requiere el de. El que no está en duda. El que ya se sabe que sí se va a usar. Entonces, no mezclemos las pruebas porque si no nos empezamos a confundir más. Y cuando tenemos el que, lo que va a pedir es un verbo, ¿no? Por lo que es subordinante. Bien. Silencio positivo, me imagino. En el caso de los verbos que exigen la preposición, tenemos que revisar que hay algunos verbos que ya rigen esa preposición, ya la usan de esa manera.
Fíjense que, por ejemplo, el verbo tratar tiene varias acepciones, varios significados. Tratar a las personas, tratar los materiales. Y hay una acepción que es intentar. Pero para que el verbo tratar signifique intentar, siempre, siempre debe tener la preposición de. Si no, significa otra cosa. Fíjense que ahí es donde va a ser relevante la discusión en términos prácticos, porque alguien diría, pues en últimas no pasa nada, nadie se da cuenta, no utilizar de que da elegancia, y entonces yo prefiero no utilizar el de que y de malas, pero empezamos a generar cambios de significado y riesgos de interpretaciones que no queremos dar. Por ejemplo, con este, trató de que no lo mataran. Si yo le quito el de, tiene un significado muy distinto a si lo tiene. ¿Cuáles serán? ¿Qué es lo que significa allí con la preposición de? Que hizo lo posible para que no lo mataran. Intentó, ¿cierto? Hizo lo posible para que no lo mataran. ¿Y qué significa sin la preposición de? ¿Quién quiere? Ojalá diferente, Andrés. Pues que no hizo lo posible, simplemente. No exactamente. No exactamente que no hizo lo posible. Porque se trató que no lo mataran. Sería como acordó, hizo un tratado, hizo un contrato, hizo un acuerdo para ok. para que no lo mataran. ¿Mm? ¿Sí De notan la acuerdo. diferencia? Entonces, al quitarle ese de, ya cambia el significado drásticamente. En esa medida, es relevante estar seguro de cuándo utilizar de, cuándo no utilizar, para evitar esos riesgos de interpretación distinta. Entonces, verbos como hablar, como convencer, también requieren ese de. Habla de que no quiere ir. Lo convencí de que escribió el artículo. ¿Lo convencí eso o lo convencí de eso? ¿Cuál tiene sentido? De eso, lo convencí de eso. Lo convencí de eso, exactamente. ¿Qué más tenías allí, Karen? Bueno, y esta última. Cuando, digamos, la oración subordinada, que va después de que hace referencia al sustantivo digamos, de mi oración anterior. Por ejemplo, acá yo tengo, se llegó a la conclusión de que debían pagar a tiempo. Entonces, ¿cuál es aquí la conclusión? Que debían pagar a tiempo. Entonces, cuando digamos esa especie como de concordancia entre esos dos sujetos, por decirlo de alguna manera, utilizo la partícula de. Acá tengo, por ejemplo, existe la posibilidad de que se detenga. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Pues que se detenga. Entonces, si se dan cuenta, esta oración subordinada que tengo después de que hace referencia a este sustantivo, que es la posibilidad, y en ese caso, pues uso la combinación de que. Y de nuevo, la prueba se puede hacer igual. Entonces uno puede decir, ¿existe la posibilidad eso o existe la posibilidad de eso? Su actitud. ¿Sí? No, ya ahorita le digo. Existe la posibilidad, no, iba en su actitud de señal eso, su actitud de señal de eso. La prueba de que cometió el crimen la constituyen sus huellas en el norma homicida. La prueba, el crimen o la prueba del crimen. ¿Cuál le sonaría? Del crimen. La prueba del crimen, ¿cierto? Entonces ya con eso comprobamos que se requiere de que. Sí, obviamente cuando ya nos damos cuenta de que esa subordinada no se refiere al sustantivo y bueno, cuando la prueba no nos da, pues necesariamente no tenemos que usar la preposición de. Por ejemplo, acá yo tengo este ejemplo que dice, la conclusión que se obtuvo fue precisa. Si se dan cuenta, todo lo que tengo después de que es simplemente una descripción o algo que estoy diciendo sobre la conclusión, pero no necesariamente es algo que me está remitiendo directamente a la conclusión, que sería en este caso el sustantivo de la primera parte de esta oración. Bien, ¿qué otras tenemos? Teníamos más ejemplos más abajo. Bueno, estas son las otras, con estas expresiones a pesar de que, a fin de que, con la condición de que son esas expresiones ya formulaicas, ¿no? No las sabemos de memoria. Y en el numeral 6 lo que vemos es
parte de lo que yo le critico a la RAE y es que es totalmente asistemática. Acepta unas cosas sí y otras no. Así que porque, ajá, ya lo habíamos dicho que es más por el prestigio. Entonces uno dice, si acepta antes que, después que, con tal que, debería aceptar todos los que estábamos hablando, todos aquellos de los que estábamos hablando arriba, pero no lo hace. Aceptaron ya estos tres, es decir, se acepta decir antes que en vez de antes de que, a pesar, a pesar de que de todas formas eso estaría mal construido gramaticalmente, pero ya la RAE, como se usa tanto, terminó aceptándolo. Digamos, el único caso que podrían justificar su queísmo y que se lo alcahuetea la RAE es en estos tres casos. Sin embargo, insisto, lo gramaticalmente viene, como lo gramatical en español, lo que seguiría las reglas del español, es decir, antes de que, después de que, con tal de que. Por ejemplo, antes la clase o antes de la clase. Es la clase, ¿cierto? Entonces se requiere la. Después la clase o después de la clase. Después de la clase, entonces requiere el no. Arriba dije mal, no se requiere el la, sino se requiere el de, perdón. Lo mismo con después y lo mismo con tal de que, para que lo tengamos presente. Por ejemplo, Profe, el documental este de Leonardo DiCaprio, Before It's Too Late, lo tradujeron al español antes que sea tarde y me pareció horrible. Haberlo dejado antes de que sea tarde. Sin embargo, la RAE alcahuetea eso, alcahuetea que se diga antes que sea tarde. profesor, las expresiones del numeral 5, esas sí no se resuelven, son como comodines, ¿no? Ya están hechas, no se Son resuelven fórmulas. por las preguntas, ¿sí? Pero se podría, a pesar eso o a pesar de eso, a pesar de Ah, eso, a fin eso o a fin de eso. Con la condición de eso, sí, se puede resolver con las preguntas. Sin embargo, con las preguntas o con las pruebas, sin embargo, pues también son tres nomás que son fáciles de aprender. profesor, hay una muy usual, o por lo menos yo la suelo usar muchísimo. El hecho de X no significa que Y, ¿sí? Ujú. Ahí diríamos el hecho de que, ¿verdad? El hecho de que sí. Sí, La hay otra que es decir el hasta, hecho de que. la otra es hasta el punto, sí, no se me ocurre un ejemplo. Hasta el punto de que podamos, por ejemplo. Sí, Sí, algo así, sí. sí, sí, también ahí sería de que depende del caso, ¿no? Digamos, Vamos a llegar hasta el punto que se ha establecido. Ahí no. trabajamos tan duro hasta el punto de que quedamos extenuados, algo así. Por ejemplo. ¿Mm? Ahí, Sí, ahí va de que, ¿sí? ahí va de que. Sí, ahí va de que. Hasta el punto de eso. Ah, listo, listo, gracias. Bien. ¿Qué otros ejemplos tenías, Karen? Más abajo. Estos que son pues un poquito más sencillos. Bueno, veamos esos. En el del primero, pues de nuevo podemos hacer la prueba. Recuerdo de que tu nombre es Roberto. Entonces, yo pregunto, ¿de qué recuerdo o qué recuerdo? Entonces, digamos, si hacemos esta prueba, ¿cuál sería la opción correcta? Recuerdo Es decir, de en el numeral 1. el número uno, ¿qué dicen? ¿Con D o sin D? Recuerdo que Sin de, Sin D también, sin D. sin de qué recuerdo. Pues vamos a organizarnos, entonces a ir. Es que están como hablando tres al mismo tiempo. Vamos a ir dando turnos, porfa. Pidan la palabra en el chat para que no hablen varios al tiempo. El numeral 2, entonces. Karen, síguelo moderando, porfa. Bueno, entonces tenemos, me alegra de que estés aquí. Si se dan cuenta, acá tenemos de nuevo un ejemplo de lo que el profe les estaba explicando anteriormente. Entonces, ¿de qué me alegro o qué me alegro? ¿O qué me alegra? Perdón, ¿qué me alegra? Sería la pregunta. pido la palabra, me alegra que estés aquí. Bueno, Ana, ¿y cómo cómo comprobamos que sería así? Porque eso es lo que me alegra. Pero, ¿recuerdas que hablamos
los verbos en forma pronominal y en forma no pronominal? ¿Aquí el verbo está en forma pronominal o no? Acordemos que tiene que ver concordancia de persona, por ejemplo, entre la forma pronominal y el verbo. Ahí no hay forma, ahí no hay pronombre, no hay ni me, ni te, ni nada. Me alegra. Ah, ya. Ana quedó corchada. Cerró el micrófono. No, qué pena, es que no estuve en la primera parte de la clase, acabo de llegar, qué pena, entonces no me di cuenta de esa parte, qué pena. Ah, bueno, entonces, ojo, aquí la prueba es, me está en primera persona. ¿Y alegra en qué persona está? Está en tercera. Persona. En tercera. Como no hay concordancia entre el clítico, en este caso pronombre reflexivo, y el verbo, no está en forma pronominal, ¿qué tal? Y en ese sentido concluimos que no va con la preposición de. Listo, el siguiente, numeral 3. Bueno, entonces el numeral 3 tenemos, es seguro de que Agustín no irá a la fiesta. Entonces, de nuevo, me hago la pregunta, ¿qué es seguro? Entonces, con esa pregunta, ¿cuál sería, digamos, la forma correcta de esta oración en el numeral 3? Mucho silencio. Bueno, Caroline, bueno, aquí abrió Es micrófono seguro Sofía. es seguro que Agustín no irá a la fiesta. ¿Y cómo lo comprobamos, Sofía? Haciendo la pregunta, por lo menos, ¿es seguro que o es seguro de qué? Yo creo que suena mejor, es seguro que. Bueno, ahí no es O como. más bien, Pero ¿qué la es pregunta no seguro? se formularía así si no le ponemos el que al principio. ¿Sí? ¿Qué es Eso. seguro o de qué es seguro? ¿Qué es seguro o de qué es seguro? Entonces suena mejor que es seguro. Bueno, Karen, listo, bien. Karen, ¿tienes unos ejercicios que estén más mezcladitos? Porque aquí ya todo el mundo se dio cuenta que la respuesta correcta es sin D. Más adelante unos ejercicios que estén un poquito más mezclados, como para ya ir terminando. Listo, esperen, regálenme un segundo entonces y ya los busco. ¿Preguntas hasta ahí? Sobre el uso No, señor. del qué y del de qué. Bueno, vamos a lo siguiente ya para que podamos ir avanzando con lo demás. Entonces, los ejercicios dejémoslos en la plataforma. Karen, por favor, háblate con Michael para que Listo. queden esos ejercicios ya disponibles para que ellos ingresen a practicar. Pues se los iba a mostrar, pero bueno, listo, entonces van a Sí, dejémoslos en la plataforma para no demorarnos más acá. Bueno, entonces, listo. Bueno, yo creo que ya, bueno, ¿Puedo pensamos que hacer fueron una pregunta, Pablo? Es que si no se me va y después lo olvido. Listo. En ocasiones uno está hablando y yo no tiene que ver con lo que estamos hablando acá, sino que va y se me olvida después. Bueno. La gente cuando está hablando, algunos dice hubo o hubieron. Y entonces yo siempre digo, no se dice hubieron, dice hubo. Pero ahora pensándolo bien, no sé por qué corrijo eso y si está bien o no. Bueno, de nuevo, lo que decíamos, entonces hay dos cosas. Una cosa es el fenómeno natural del lenguaje, las personas lo dicen de diferentes formas. Por ejemplo, hay personas que dicen el calor, otras personas que dicen la calor. No es para burlarse de las personas que dicen la calor. No vamos a tratar de brutos ni vamos a hacerlos objeto de burlas o de señalamiento a los que dicen la calor. ¿Es lo que se acepta en el estándar del español? El calor. ¿Listo? Ahí, ¿por qué? Casi que porque sí. Realmente porque los que dicen el calor tienen más prestigio que los que dicen la calor. Así de sencillo. Realmente no hay ninguna razón. Ahora pensemos en la pregunta que hace Pedro. En el caso de lo que dice Pedro, el verbo haber, recuerden que tiene varias acepciones y varias formas de usarse. Una acepción del verbo haber es indicar la existencia o la presencia de algo. Por ejemplo, hay cuarentena, hay trancón. Ahí el verbo haber está dando cuenta de la existencia o la presencia de algo. Pero también el verbo haber se combina con los participios de los verbos para
generar los tiempos compuestos. ¿Recuerdan que lo vimos? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el verbo haber está indicando existencia, presencia de algo, el estándar del español no acepta pluralizarlo. Se asume que el sujeto siempre es singular. De hecho, que es un sujeto impersonalizado, que no hay sujeto. Entonces uno dice, hay trancón, hay trancones. Con el caso del pasado, que es el ejemplo que propone Pedro. Hubo trancones, hubieron trancones, no lo aceptaría el estándar del español. En ese sentido sería incorrecto decir hubieron trancones. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el verbo haber en plural cuando da la idea de la existencia o la presencia de algo. Y en ese sentido no se acepta. Y en cualquiera de sus formas, por ejemplo, han habido trancones, tampoco se aceptaría. Diríamos ha habido trancones. Pero ¿cuándo sí se utiliza hubieron? Cuando estamos combinándolo con el participio del verbo para generar los tiempos compuestos. No es tan usual en el español contemporáneo, pero en una forma arcaica del español uno podría decir hubieron salido cuando te terminó la clase. Ahí, por ejemplo, sí valdría, o sí se aceptaría en el estándar, sin embargo, es un poco arcaico. Yo no sé si se nos... En este momento no se me ocurre un ejemplo en un español más contemporáneo con hubieron, que pudiera ser aceptable dentro del estándar del español. No sé si tú tienes algún ejemplo, Karen. No, pues se me viene en la cabeza de pronto tal vez, no, realmente no, se me viene en la cabeza solamente, digamos, textos del castellano antiguo. Sí. O del medieval, pero no. Bueno, por ejemplo, el caso de habrían, pasa lo mismo. Si no habrían hecho eso, ahí cabe habrían. Pero si yo digo no habrían trancones, ahí sí no. No habrían trancones, no se aceptaría. Se aceptaría no habría trancones. Eliana nos pregunta si se puede decir hubieron muchas personas en la manifestación. Eso no es estándar. Lo que se diría en el español estándar es hubo muchas personas en la manifestación. Sí. Y Eliana también preguntaba que si son palabras ambiguas que calor, o ¿a qué te referías con eso, Eliana? El calor y la calor. Pero lo que se acepta en el estándar del español es el calor. Bueno. ¿Qué otra pregunta nomás? Profe, volviendo a la de que fobia, yo iba a hacer una pregunta, pero con los ejemplos que a usted le parecieron fáciles, ¿será que los podríamos colgar? ¿Es posible? ¿Cuáles son los últimos? Los últimos ejemplos que estábamos viendo. Karen, ¿puedes volver a mostrar esa diapositiva? Por favor. Ya me acordé. Uno de los ejemplos dice, me preocupa. ¿Sí? ¿Me preocupa qué? Ahí está. A la maestra le preocupa. Bueno, decíamos que cuando el verbo está conjugado en forma pronominal, exige la preposición de, ¿verdad? Entonces, si yo digo, la maestra, por ejemplo, cuando uno dice se preocupa, uno se preocupa de algo, ¿sí? Sí, de acuerdo. Pero si digo me preocupa, no me preocupa de algo, sino me preocupa algo, ¿sí? Me preocupo, cuando requeriría de es me preocupo. Ahí sí, porque preocupa está conjugado en tercera persona y preocupo en primera. Ya. Pero no entiendo bien cuál sería la diferencia. ¿Ambos no son pronominales?
Me No, voy a volver un poquito. si quieres baja a la tabla, Karen. Ahí. Ah, o sea, uno es el verbo preocuparse y el otro es el verbo preocupar. No, no, son el mismo verbo, pero fíjense, me preocupo, el verbo está conjugado en primera persona singular y me es pronombre reflexivo de primera persona también, ¿sí? Mientras que me preocupa, preocupa en qué persona está, En Tercera. tercera, en tercera. tercera. Me está en primera, preocupa está en tercera, ya el verbo no es reflexivo, no está en forma pronominal. Ah, ya, me preocupa esto, me preocupo de eso. Listo, gracias, Era eso. gracias. Listo, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que con eso sería suficiente para esta capsulita de gramática que se nos alargó bastante. Entonces yo creo que ya no tendríamos más a Karen por hoy. Karen, muchas Y gracias. Con mucho gusto. Gracias, Karen. Con mucho gusto. Gracias, Karen. Con gusto. Les vamos a listo, montar los ejercicios y la presentación en la plataforma. ¿tú tienes clase de inglés de lunes a miércoles, Karen? La otra semana no. Ah, bueno, entonces podríamos cuadrar para que hagamos las otras presentaciones durante la semana pues tratemos de que sea durante la semana, Listo. durante los días hábiles, que Ah, vamos de bueno. lunes a miércoles. Listo, Perfecto. gracias, Karen. Entonces, nos vemos en las próximas sesiones. Listo. Bueno. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Chao, Adiós. Karen, gracias. Chao, Chao, hasta Anita. luego. Chao, Bueno, doña Elisa. entonces, ahora voy a proyectar mi pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso de los elementos nuevos que trabajamos ayer. ¿Cuáles son esos elementos nuevos? Los usos de la coma. Ojalá, pues espero que hayan podido ver los videos, si no, de todas formas vamos a hacer el resumen desde acá. Ayer vimos dos usos de la coma nada más, la coordinación y la topicalización. Dijimos que la coordinación es ese uso muy común que ya todos nos sabemos prácticamente de memoria, que consiste en enumerar o listar elementos, ¿cierto? Quiero ver si de pronto tengo por acá los ejemplos de ayer. No, creo que no los guardé. Pero podemos presentar algunos ejemplos parecidos hoy, rápidamente. Entonces decíamos, si vamos a presentar un listado de elementos, los documentos, los libros, las joyas y los electrodomésticos, por ejemplo. Tenemos aquí una coordinación, ¿cierto? Estas comas de acá están marcando coordinación y esta conjunción coordinante de acá está estableciendo el final de la coordinación, me está presentando el último elemento. De esa manera es que funciona. Recuerden que hay otras conjunciones coordinantes, ahorita podemos ver algunos ejemplos. ¿Qué sucede? Hay situaciones en las que resulta ambigua la coordinación, no se sabe si es una coordinación o si es un modificador explicativo, ya vamos a mirar modificador explicativo. ¿Recuerdan el ejemplo de ayer de mis primos José y María? ¿Cierto? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaban los primos, pero era el ejemplo de mis primos. Entonces, podemos pensar en un ejemplo que no tenga nombres, para evitar de pronto la ambigüedad de la que hablaba, nombres de personas, ¿no? Para evitar la ambigüedad de la que hablaba Andrés. Entonces, si decimos,
ejemplo aquí, decimos los adjetivos, modificadores y complementos. Aquí esto es ambiguo. ¿En qué consiste la ambigüedad? Tenemos dos interpretaciones. Una, estoy hablando de los adjetivos aparte de los modificadores y aparte de los complementos. Otra interpretación es, estoy hablando de los adjetivos y estoy comentándole al lector que esos adjetivos pueden ser modificadores y complementos. Cualquiera de las dos interpretaciones es posible. ¿Cómo solucionamos para que esto no se evite pues la ambigüedad? Pues marcamos la coma de acá. No sé si lograron leer el artículo de la coma que cambió por completo una decisión judicial. Entonces, acá marcamos la coma antes de la I, dado que queremos hacer énfasis en que una cosa son los adjetivos, otra cosa son los modificadores y otra cosa son los complementos. Y en otro caso, lo que podríamos hacer es utilizar unos dos puntos o hasta un paréntesis, algo así, que nos permita decir, es que modificadores y complementos son dos tipos de o dos funciones de o dos formas de adjetivos. Bien, no sé si con este ejemplo resulta mucho más claro, ya que no tenemos la posibilidad de que haya un vocativo acá. Dijimos, bueno, una cosa que nos puede surgir o una regla que se derivaría de estos ejemplos es que siempre que yo tenga una conjunción coordinante, puedo utilizar la coma antes de la conjunción coordinante, no solo la I. Por ejemplo, con un pero. Disculpe, ¿el segundo ejemplo qué quiere decir? No, el anterior, el tercero, la tercera línea. Sí. Una cosa son los adjetivos, otra los modificadores y otra los complementos. Ok, o sea, ahí cumple la función de enumerar, de clasificar. Cumple la función de coordinar, sí. Profe, una pregunta. En este caso, la segunda línea, es decir, la que dice los adjetivos, modificadores y complementos, significa lo mismo que dice la antepenúltima, los adjetivos, dos puntos, modificadores y complementos. No. Significa lo mismo que estas dos, es decir, puede significar esto o puede significar esto. Es ambigua, puede significar las dos cosas. Ok. Por eso, la utilidad de marcar la coma antes de la I. Pero digamos que a punta de contexto uno resuelve qué quiere decir, ¿no? Me imagino. Seguramente en muchos casos el contexto va a ayudar, pero habrá otros en los que no. Más si, por ejemplo, el lector no es experto en lo que uno está escribiendo, no es experto en el tema que se está tratando, pues ahí puede haber dificultades. Claro, por supuesto, muchas ambigüedades se solucionan por el contexto, de acuerdo, pero hay otras que no. Fíjense de nuevo, les recomiendo que lean la leidita a la nota de prensa sobre la coma que cambió por completo una decisión judicial, que en últimas el juez dijo, las dos interpretaciones son posibles, pero yo me voy a ir por la interpretación que favorece al más débil, en este caso los trabajadores. Buenas tardes, una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo nunca usaba como la segunda, pues la tercera que está ahí, ¿cierto? Pues yo siempre lo ponía, era pues la última y sin la coma antes. Pero ya habiendo visto pues esto, lo que estamos viendo en clase, Sí. Uy, se fue el audio. Siempre coma. Se fue el ¿aló? audio por un momento. Sí, bueno. ¿Ya? Parece que sí. Te escuchamos, a ver si logramos entender. Yo siempre uso el i cuando, pues digamos que como estoy escribiendo algo que es como una lista de cosas, ¿sí? Entonces, ya habiendo visto esta clase,
en realidad siempre que use eso debería hacerlo como lo que está en la tercera, ¿cierto? Pues si Lo hay ideal. lugar, si hay lugar a ambigüedad, si uno considera que hay lugar a ambigüedad, sí vale la pena marcar esa coma. Ah, ok. Si no, entonces normal como estaba en la segunda. Normal como está acá, exactamente. Listo. Bueno, les estaba presentando que, Entendido. Gracias. listo. Otro ejemplo, con otra conjunción coordinante que no es la I, sino el pero. Si tuviéramos utilizado otra conjunción coordinante como el sí, no llegó tarde, por ejemplo, sino a tiempo. Ahí también podemos utilizar la conjunción coordinante antes de la coma antes de la conjunción coordinante. En estos casos es totalmente libre, totalmente, como dirían los abogados, discrecional utilizar o no utilizar la coma. Ya ustedes deciden. Ahora, ¿en qué casos sí es obligatorio utilizar la coma antes de las conjunciones coordinantes? Cuando tenemos coordinación de coordinaciones. Ya ayer dimos los ejemplos con los nombres, ¿no? Decíamos, por ejemplo, Juan y Pedro Ana, pongamos que sean 3, Ana, Sofía y Melissa, coma, Andrés, Fernanda y María, por ejemplo. Y cuando ya vamos a presentar el último grupo, que por ejemplo fuera este, y aquí fíjense que esta coma me está marcando el coordinante principal. En esos casos, entonces decimos es obligatorio marcar esta coma antes de la I. Eso es lo que discutimos ayer, duramos un buen rato, después dijimos eso se puede reemplazar por punto y coma, dijimos sí, pero no de cualquier manera, tiene que estar en una lista al final de la oración y una lista debidamente presentada, introducida. Por ejemplo, los grupos de trabajo son los siguientes. Aquí vamos a utilizar punto y coma. En la coma que nos... Vamos a reemplazar por punto y coma la coma que nos marca el final de cada grupo. En estos casos también es posible, por ejemplo, numerar. Puedo decir 1, 2, 3 y 4. ¿Lo trabajamos ayer? Profe, Es que hay una veces pregunta. uno normalmente prefiere hacer eso para, perdón, uno normalmente prefiere numerarlos para evitar que el lector Se confunda. no vaya a interpretar como es, sí, correcto. Listo, sí, por ejemplo. Vale. Profe, Sí. y ahí también, digamos, o sea, no hay lío si se numera con número romano, ¿verdad? Se puede con cualquiera, sí, número romano mayúscula o número romano minúscula. O Puede ser minúscula. 1 o puede ser 1 así. Ok. Cualquiera de los dos. Sí, eso sí. Incluso con letras también, ¿no? A Ok. veces. Y digamos, en el caso tal que se quiere numerar, pero se ponga solo la segunda, el segundo paréntesis, el que cierra, ¿también es posible? Por ejemplo, en el 1 Sí. y solo pongo el Sí. paréntesis, el que cierra. Sí, también es otra posibilidad. Sin embargo, recomiendo yo que en el cuerpo del texto se haga con los dos Ok. para evitar confusiones, que no se puede confundir con otro paréntesis. Es mejor como dejarlo así para evitar cualquier riesgo allí. Gracias, profe. Bueno, bien, eso entonces vimos sobre las comas en términos de la coordinación. Después hablamos de la topicalización. Dijimos que la topicalización
consiste en un orden no canónico de las oraciones. ¿Cuál es el orden canónico? Ese orden sujeto-predicado. Ya hicimos el ejercicio. Cada quien dijo una oración y nos dimos cuenta de que todas salieron en orden canónico. Por eso es el canónico, es el más común, el más esperado. Sin embargo, cuando no se respeta ese orden canónico, sucede lo que estamos viendo en pantalla. Marcamos comas que le digan al lector, ojo que esto no está en orden canónico. Por ejemplo, el día de ayer, coma, el nuevo fiscal fue nombrado. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Es el nuevo fiscal. Si el sujeto de esa oración es el nuevo fiscal, entonces lo que tenemos que decirle al lector, ojo que el día de ayer no es el sujeto, y le marcamos una comita ahí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál sería el orden canónico de esa primera oración entonces? El nuevo fiscal fue nombrado el día de ayer. Exactamente. ¿Cuál sería el orden canónico de la segunda? El acusado debe comparecer a este juzgado según lo estipulado por la norma en cuestión. Debe comparecer ante este juzgado. ¿Y cuál sería el orden canónico de la tercera? Mucho silencio. ¿Cuál será el orden canónico de la tercera? Ahí está bien. No, ahí no está en orden canónico. Pues está bien, pero no en orden canónico. Creo que el orden habría sido perpetrada por un tercero distinto a nuestro poder dante, si algún día hubiese llegado a existir información alguna como la que ustedes reclaman. Más o menos, infracción, no información. Más o menos, lo que pasa es que nos falta identificar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? La infracción como la que ustedes reclaman. Ese es el sujeto, entonces empecemos por el sujeto, que el orden canónico es sujeto predicado. La infracción como la que ustedes reclaman habría sido perpetrada por un tercero distinto a nuestro poder dante si algún día hubiese llegado a existir información. Si algún día hubiese llegado a existir. Ya, está ahí. Entonces, la infracción como la que ustedes reclaman habría sido perpetrada por un tercero distinto a nuestro poder dante si algún día hubiese llegado a existir. ¿Bien? ¿Se entiende? Está un poquito más complejo. Bueno, ayer estábamos diciendo, el orden canónico implica no solo sujeto predicado, sino que dentro del predicado primero tengamos objeto directo, después objeto indirecto y después los complementos circunstanciales a que haya lugar. Vamos a hacer aquí una tablita que nos permita recordar eso. Supongamos que este es el sujeto. Este es el predicado. Bueno, aquí voy a tocar otra fila adicional, otra columna. Este es el predicado. Y dentro del predicado, entonces, ¿qué vamos a tener? Recuerden ustedes, complemento. No, primero el verbo, ¿no? Llamémosle núcleo, que es más preciso. Núcleo, que sería el verbo. El verbo puede estar con su polaridad, sí o no, puede estar con su clítico y ese tipo de cosas, pero en últimas es el verbo. En orden, lo primero que se espera que aparezca es el objeto directo. ¿Cierto? Vale, aquí objeto directo, yo creo que cabe la palabra completa. Objeto directo. Después se espera que aparezca el objeto indirecto. Y después los circunstanciales a que haya lugar.
¿Recuerdan ese orden, sí? Sí, profe. Sí. Usted decía ayer, el objeto directo solo puede responder a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? El objeto directo a la pregunta, sí, ¿a qué? A la respuesta ¿qué? O ¿cuál? De pronto. ¿Cuál? Y el objeto indirecto sí puede responder a quién y a otras preguntas, ¿cierto? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Ante quién? Se me ocurren esas tres. No sé si haya otra, de pronto podría haber otra, pero se me ocurren esas tres. Podemos decir, la alcaldesa envió una comunicación al presidente. ¿Le abrió el micrófono a alguien? ¿Quién es? Ya. Al presidente la semana pasada. Ahí ya tenemos un ejemplo de todos los complementos, ¿cierto? Si esto se hiciera de manera diferente, si se le cambiara el orden a esta expresión, entonces ya empezaríamos a tener topicalización de tal forma que vamos a necesitar esas comas de las que estamos hablando. Veamos algunas posibilidades. Ya lo habíamos visto ayer, pero quiero que lo revisemos las alternativas. Entonces, la semana pasada, coma, ¿por qué? Por topicalización, la alcaldesa envió una comunicación al presidente. Pero también esa semana pasada podría estar en el medio de la oración. Igual estaría topicalizado. Por ejemplo, aquí entre sujeto y predicado. La alcaldesa la semana pasada, aquí la embarré, me he dado cuenta que había cometido un error aquí en el verbo. Es envió con tilde en la O, no con tilde en la I. Corrijamos eso. Envió una comunicación al presidente. Por ejemplo, la semana pasada también podría estar, por ejemplo, después del verbo, igual estar topicalizado. La alcaldesa envió la semana pasada una comunicación al presidente. Bueno, creo que esas son las alternativas de movimiento, por ejemplo, de la semana pasada. En todos los casos está topicalizado. También, y una comunicación fue enviada, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Una comunicación fue enviada por la alcaldesa al presidente la semana pasada? Una comunicación fue enviada... Ah, no, pero eso ya es pasar a voz pasiva. Pero ahí tendría que meter otro verbo, ¿no? En pasado, que sería fue, ¿no? Es que es voz pasiva. La voz pasiva se forma con el verbo ser y con los adjetivos que se derivan de los verbos. Pero, okay. Pero eso es orden canónico porque estaría en sujeto predicado. O sea, en este caso la alcaldesa es el sujeto, pero en el otro caso una comunicación resulta ser el sujeto. Entonces no es un caso de topicalización. Ok, entendido. Gracias. También se podría topicalizar entre el objeto directo y el indirecto. La alcaldesa envió una comunicación la semana pasada al presidente. ¿Sí? Sí, también eso es otra posibilidad, otro movimiento posible. Ilustrémoslo de una vez. Les envió una comunicación la semana pasada al presidente. Exactamente. Bueno, otra cosa que quería ilustrar es que puede haber varios topicalizados seguidos. Por ejemplo, la semana pasada, en un tono fuerte,
La alcaldesa envió una comunicación al presidente. Fíjense que hay dos topicalizados seguidos. Uno de tiempo y otro de modo. Como que originalmente eran complementos de tiempo y de Alguien modo. dejó el micrófono abierto y está haciendo ruido. Y se movieron al principio. Creo que ese... Ya. Ya se lo estoy cerrando. Bien, ven aquí los dos topicalizados, entonces se marcan las comas independientes para cada topicalizado. Si queremos tener 3 topicalizados, tenemos 4 o 5, en principio serían infinitos. La semana pasada, en tono fuerte, a través de las redes sociales, tenemos otro topicalizado adicional. Se pueden ir agregando topicalizados y no, o sea, es necesario marcar cada una de estas comas. Alguien diría, ah, pero esas comas no serán de coordinación. No, no son de coordinación. Porque fíjense que de hecho se están coordinando, si fuera coordinación se estarían coordinando elementos de diferente naturaleza. Esto de acá es frase nominal porque está con un sustantivo y artículo. Esto de acá ya es preposicional porque tiene preposición. Esta de acá coincidencialmente también tiene preposición, pero podría haber otra cosa. Podría haber un adverbio, podría haber otra cosa. Entonces estos no son coordinaciones, sino son diferentes topicalizados. ¿Cuál sería el orden canónico de esta expresión que está acá? ¿Qué dicen ustedes? La alcaldesa envió una comunicación al presidente y después todos los complementos que quiera. La semana pasada tomó fuerte a través de redes sociales. Exactamente. Es muy común que se topicalice esto en la comunicación ya real para darle énfasis a esos elementos que resultan relevantes en algún contexto comunicativo particular. Y cuando uno usa varias, ¿cómo se les dice? Varios tópicos, varios incisos, varias topicalizaciones, se pueden introducir donde uno quiera. Digamos, cualquiera de esas puede ir después de alcaldesa o al final, al principio, o en el medio, como uno quiera, ¿verdad? Pues sí, en principio sí. De todas formas es recomendable ser un poco más organizado, de tal manera que no se vuelva tan difícil la lectura. A ver, si uno dijera la semana pasada, no, pues digamos, hagamos uno que sea en tono fuerte a través de redes sociales, la alcaldesa la semana pasada envió una comunicación al presidente, está bien gramaticalmente, pero me parece que genera un poquito de desorden, de dificultad para leer. Por ejemplo, uno podría decir, la semana pasada, a través de las redes sociales, la alcaldesa, en un tono fuerte, envió una comunicación al presidente. Por ejemplo, el tono fuerte que hace énfasis en la personalidad de la alcaldesa, sí, podría ir allí, por ejemplo. Si toca seleccionarlos muy bien. El ejemplo que usted presenta me parece muy pertinente. Habrá casos en los que no es como tan pertinente poner allí el topicalizado como en ese desorden que se forma, ¿no? Pero se supone que, o sea, como usted decía, que intuitivamente el orden canónico es como lo mejor, pues, No, no es que sea lo mejor. No. Que sea el más normal, el más esperado, no quiere decir que sea el mejor, de ninguna manera. Eso depende de lo que uno quiera comunicar. ¿Sí? Eso depende del contexto. ¿En qué casos sí me parece mejor el orden canónico? En los contratos. En los contratos sí me parece que es riesgoso topicalizar. Contratos, normas, cosas de esa naturaleza, todos esos textos que expresan disposiciones. Pero en los textos de otra naturaleza no tiene que ser mejor y a veces, de hecho, en un caso de estos que parece como una noticia, los topicalizados ayudan mucho a orientar al lector y a darle énfasis a elementos que se quieren presentar de manera particular. Bien. ¿Los topicalizados es lo mismo que incisos? No, yo creo que los incisos se parecen más a los modificadores explicativos, que ya los vamos a ver ahorita después de la pausa. Ok. Bien. Otra cosita antes de terminar la discusión sobre topicalización, que creo que no la vimos ayer, es que podemos tener topicalización dentro de las oraciones subordinadas y dentro de las oraciones coordinadas. Por ejemplo, acá, la oficina de prensa de la Fiscalía informó que, el día de ayer, el nuevo fiscal fue nombrado. Esas comas de aquí, ¿por qué se están utilizando? Porque dentro de la oración subordinada topicalicé.
¿Cuál sería el orden canónico? La oficina de prensa de la Fiscalía informó que el nuevo fiscal fue nombrado el día de ayer. Pero yo no mando el día de ayer para el principio de la oración porque puede que yo no quiera decir que el día, bueno, o más bien, porque daría a entender que la oficina de prensa de la Fiscalía informó eso el día de ayer, pero no sabemos cuándo fue nombrado el fiscal. Entonces, en este caso, lo topicalizamos solo al principio de la subordinada para dejar claro que el día de ayer es un complemento circunstancial de fue nombrado. Se tienen que marcar las dos comas. La que está después del qué y la que está después del día de ayer. O sea, se tiene que... ¿Es una regla general, o sea, una regla estable, siempre las dos comas? Sí. ¿Qué sucede? Bueno, hay una cosa que tú no tendría que precisar sobre esta propuesta de uso de las comas. En principio no hay un estándar así súper obligatorio, pues vinculante del uso de las comas. Hay unas tendencias y la RAE tiene también, como les decía yo, su artículo sobre las comas que no es como tan claro y es demasiado extenso. En el mundo hispánico hay diferentes tendencias, sobre todo en Latinoamérica tenemos una tendencia de uso de las comas que varía un poquito de la tendencia ibérica. Los españoles tienen unas consideraciones un poco diferentes y las costumbres académicas han sido distintas en España. ¿Cuál es la discusión esencial? Que si las comas de topicalización se deben marcar siempre. Hay quienes proponen, sobre todo en el mundo ibérico, proponen que si lo que está topicalizado no es una oración subordinada, no tiene por qué llevar coma. Es decir, por ejemplo, un condicional sí debería llevar coma, como el que teníamos acá, ¿cierto? Se me fue acá. Por ejemplo, quienes sean menos dados a marcar la topicalización dirían, sí, esta coma de acá sí. Esta también, porque aquí también hay una oración subordinada, según lo estipulado, según está subordinando a estipulado, pero aquí no. Según ese enfoque de las marcaciones de coma, diría, no, no es necesario ahí, a menos que se preste para ambigüedad, mejor no lo haga. Esa sería la recomendación de alguien que no sea tan exhaustivo con la marcación de las comas. Yo que recomiendo desde mi enfoque y desde la experiencia que tengo, es mejor marcar siempre las comas de topicalización, ya vamos a ver unos ejemplos, porque de otra manera se pueden entender, se pueden generar ambigüedades indeseables. Habrá casos en los que no, pero habrá casos en los que sí. Y si uno se tiene que poner a comprobar cada vez si hay ambigüedad o no, pues eso no es muy práctico, es más práctico marcar siempre la coma. Entonces, en este caso, volviendo a la pregunta que creo que hizo Natalia, ¿sí? O Angie, no me acuerdo. Sí, tendría, o sea, si uno es estricto con ese uso de las comas, tendría que marcar las dos para dejar claro que hay una topicalización. Si no, uno podría confundirlo con una coordinación o con otra cosa distinta. Lo mismo sucede aquí en el de abajo. El accionante arguye que se le violentaron sus derechos y, coma, por esa razón o por esta razón, coma, la decisión carece de fundamento. ¿Qué sucede? Estamos coordinando dos oraciones y hay una topicalización en la segunda. Por esa razón marcamos una coma después de la i y después de por esta razón. También, si nos acogemos a este enfoque de la marcación de comas, serían obligatorias las dos. Ok. También se podría decir que es, si se quiere, tienen función de hacer como énfasis en una parte del texto, ¿no? Porque, digamos, si yo le quito las comas, el texto parecería muy plano. Pues digamos que sí, las comas pueden ayudar a la lectura, ayudan a que sea más fácil de entender, a que esos elementos se diferencien claramente. Entonces, la respuesta corta es sí, ayuda en ese sentido, pero el criterio no es ese. Exactamente. También entraría a jugar de pronto la extensión del complemento. Es que yo he tratado de ser como muy cuidado, o como le dijera, como muy acucioso viendo cuándo se usan comas o no en los casos de complementos. Y pues la conclusión a la que llego, según lo que he leído,
es que se tiende a marcar comas en complementos más largos. O sea, por ejemplo, en el primer ejemplo, la oficina de prensa de la Fiscalía informó, por ejemplo, que dijera nada más ayer, sobra el día de digamos, la oficina de prensa de la Fiscalía informó que ayer el nuevo fiscal fue nombrado. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando los, ¿cómo es? ¿Tópicos o topicalizaciones? Los tópicos o las topicalizaciones, cualquiera de los dos. Cuando los tópicos tienden a ser corticos, se suprimen comas. Cuando tienden a ser más largos, por ejemplo, si dijera, si incluyese día, mes y año, entonces tendería como a meterlo entre las comas. De acuerdo, sí, eso es cierto. Creería yo que tendríamos que darle una cifra concreta, y lo que yo recomiendo es que solo se prescinda de la coma cuando el topicalizado es de una palabra. Ayer, allí, aquí, también. Cuando es de una sola palabra, yo digo, es opcional, de acuerdo. Puede que no sea necesario marcarla. Si la quieren evitar, la pueden evitar. En esos casos, que sea una sola palabra. Ya de dos en adelante, sí, márquele siempre las comas para evitar la ambigüedad, porque sobre todo es con ese riesgo de la ambigüedad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende claramente el segundo ejemplo? Ojo, fíjense que aquí hay una coma después de la I, que aquí estábamos tratando de desvirtuar dos mitos sobre la coma, ¿no? Algunos creen que no va coma antes de I, ya dijimos sí puede ir por coordinación, o incluso porque por coincidencia caiga ahí una coma antes de la I, por ejemplo, ya vamos a ver después de un modificador explicativo, que es el que vamos a ver ahorita más adelante. Y la otra situación es que vaya coma después de la I. La coma puede ir después de la I por topicalización, pero eso pues va a depender de la estructura particular. Ya para irnos a la pausa, les quiero presentar unos ejemplos en los que efectivamente, o con los que efectivamente se comprueba que es importante marcar las comas de topicalización. Son ejemplos que resultan algunos románticos, otros hasta jocosos. Que decimos esto. Fíjense que uno podría decirlo sin coma y con coma. ¿Qué diferencia hay de significado? ¿Qué dicen? La primera oración da la impresión de que alude a la noche. Es decir, ¿qué o quién estaba bella? La noche. La noche en la primera, ¿cierto? Porque esa noche, esta frase de acá, es el sujeto de la oración. Pero si decimos esa noche, coma, estaba tan bella, ¿qué o quién estaba bella? La chica. Bueno, podría ser la chica, podría ser la luna, podría ser alguna entidad en femenino. Pero sí, pues lo primero que se le ocurre a uno es que sea una mujer. ¿Notan la diferencia de significado entre las dos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo, entonces, por ejemplo, con esto comprobamos es supremamente importante tener las comas de topicalización si lo que uno quiere decir es esto. Y si lo que uno quiere decir es esto, que la noche era la que estaba bella, pues no marcar coma entre sujeto y predicado. Por esa razón es que es prohibido marcar coma entre sujeto y predicado, porque se pueden generar ese tipo de ambigüedades. Fíjense, solo con la comita el cambio de significado. Veamos este otro ejemplo. Clásico. Ese es un clásico, que incluso hay memes con eso. Entonces, si ya Andrés se lo sabe, no diga nada. Y si alguien más se lo sabe, no diga nada. Entonces, ¿dónde le marcarían ustedes la coma a esta expresión?
Depende del género. Antes de la mujer, podría estar. Antes de la mujer, o sea, aquí. María José. Exacto. No, Natalia, sí. Natalia, aquí, los volví a confundir. Natalia, aquí. O sea que Natalia es feminista o machista. O puede ser después de la mujer. Puede ser, vea que fue curioso. Una mujer dijo que lo pusiéramos antes de la mujer y un hombre dijo que lo pusiéramos después de la mujer. Ahora léanlo y noten la diferencia. Es que está enamorado. De los dos, Natalia y ¿quién dijo? ¿Daniels? Están enamorados. Léanlo. ¿Notan la diferencia de significado? Sí, yo creo que en esta oración es más notoria que en el de la noche. Sí, es más notorio, pero en ambos casos es drástico el cambio de significado. Aquí, claro, si el hombre conociera el valor que tiene, la mujer estaría de rodillas suplicándole. Entonces, aquí el sujeto del verbo tener, ¿cuál es? En la primera expresión. El hombre. El hombre. Y el sujeto del verbo estar de rodillas. De la mujer. Es la mujer, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, el que tiene el valor es el hombre y la mujer es la que está de rodillas suplicándole. Y en el segundo caso, ¿cuál es? Si el hombre conociera el valor que tiene la mujer, estaría de rodillas suplicándole. ¿Cuál es el sujeto entonces del verbo tener? En el segundo caso. La mujer. La mujer. Y el sujeto de estar de rodillas, el hombre. Del hombre. Bien. Fíjense que se corrió 2 palabritas la coma y ya el significado fue terriblemente diferente. Estos 2 ejemplos que se muestran acá son ejemplos de topicalización. Ellos, además de que son divertidos, bueno, el primero es muy romántico y el otro es divertido, sirven para ilustrar claramente la diferencia entre marcar y no marcar coma o marcarla en un lugar u otro cuando estamos hablando de topicalización. Aquí de nuevo, por si todavía no estaba claro, en la primera expresión, esa noche estaba tan bella que no podía parar de mirarla, quiere decir que la noche estaba bella. Esa es la interpretación semántica que se le da, la noche estaba bella. Y aquí, esa noche estaba tan bella que no podía parar de mirarla, la interpretación que se da es que alguien o algo, alguna entidad femenina, puede ser una mujer, puede ser la luna, no sé qué otra cosa, estaba tan bella que no podía parar de mirarla. Este es un complemento circunstancial de tiempo que se movió al principio. Y aquí, este es el sujeto de la oración. Entonces cambia bastante la estructura. ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Sí. Hagamos una pausita, nos vemos a las 4:05. Ya volvemos. ¿Me recuerdan grabar cuando lo vamos a empezar, por favor? ¿A qué hora empezamos?